Buena gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo de clases particulares M2. Hoy vamos a resolver el examen nuevo de física de junio de 2023, la opción B, de la Comunidad de Canarias. Comencemos. Aquí tenemos el ejercicio 1 del bloque de campo gravitatorio. Nos dicen, un planeta de masa 4 por 10 elevado a 24 kilogramos y radio 4.200 kilómetros tiene un satélite de masa 250 kilogramos a una altura de 3 por 10 elevado a 4 kilómetros sobre la superficie del planeta. El satélite se mueve en una órbita circular. Calcule la aceleración de la gravedad que ejerce el planeta sobre un punto de su superficie y también sobre un punto de la órbita del satélite. Vale, vamos allá. Entonces, nosotros queremos calcular G, la aceleración de la gravedad, que es igual a G, este dato de aquí, por m y todo partido por r al cuadrado. Esto es la aceleración que nos están pidiendo, ¿vale? La masa sería la masa del planeta y r, pues la distancia en la que estamos hablando en cada momento. Primero nos piden sobre la superficie del planeta y luego en la órbita del satélite. Sabemos que está a una altura de 3 por 10 elevado a 4 kilómetros. Vamos a calcular primero cómo sería esa distancia, que sería el radio del planeta más esa altura. Sería 4.200 kilómetros más 3 por 10 elevado a 4 kilómetros también, y todo esto lo tendríamos que multiplicar por 10 elevado a 3 para pasarlo a metros. Y esto nos da que esa distancia a la que está, bueno, la órbita a la que está el satélite sería 3,42 por 10 elevado a 7 metros. Vamos a calcular cada una de las aceleraciones que nos piden. La primera en la superficie. Tendríamos que sustituir esta fórmula. G sería igual a 6,67 por 10 elevado a menos 11. Todo esto multiplicado por la masa del planeta, que es 4 por 10 elevado a 24, entre la distancia, en este caso sería el radio del planeta, porque es en la superficie de este, que será 4.200 por 10 elevado a 3. Y todo, que nos lo dice en la fórmula, al cuadrado. Esto nos da que esa aceleración es 15,12 metros partido segundo al cuadrado. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la órbita. Lo único que nos va a cambiar es el denominador. Esta gravedad, vamos a poner aquí un subíndice, gravedad en la superficie, y aquí gravedad en la órbita. Sería también 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 4 por 10 elevado a 24 entre la altura a la que está el satélite, que la hemos calculado previamente, la tenemos aquí, sería 3,42 por 10 elevado a 7 y todo al cuadrado. Esto nos da una aceleración de 2,28 por 10 elevado a menos 1 metros partido segundo al cuadrado. Ya tendríamos nuestro primer apartado, la aceleración en la superficie del planeta y en órbita. B, la velocidad de escape desde la superficie del planeta. Sabemos que es esta la fórmula. Velocidad de escape es igual a la raíz de 2 por g por la masa del planeta partido por el radio del planeta. ¿De dónde viene esta fórmula? Esta fórmula viene de la conservación de la energía mecánica, que es constante. Esto significa que la energía mecánica en la superficie del planeta es igual a la energía mecánica en el infinito, donde la velocidad sería cero, es decir, que la energía cinética sería cero, y la energía potencial en el infinito también sería cero. Por lo tanto, quedaría aquí cero. ¿Qué significaría eso? Que tendríamos la energía cinética en la superficie del planeta más la energía potencial sería igual a cero. Esto se sustituye con un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más perdón, en este caso la energía potencial es negativa, sería menos G por
m por m, la masa del planeta, la masa del satélite, partido de r, todo esto sería igual a 0. Al despejar aquí esta velocidad, es de donde viene esta formulita. Bien, vamos a utilizarla directamente. Solo quería aclararos de dónde venía. Vamos a sustituir. Sería la raíz de 2 por 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa del planeta, que es 4 por 10 elevado, perdón, faltó el 10, 4 por 10 elevado a 24, y todo esto dividido entre el radio en metros. Y esto nos da que esa velocidad de escape es de 9,7 por 10 elevado a 8 julios. Ya tendríamos este apartado. Vamos a por el último de los apartados, el apartado C. La velocidad cinética y el periodo del satélite en su órbita. Bien. Repito. Apartado C. La energía cinética y el periodo del satélite en su órbita. Sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y claro, necesitamos conocer esa velocidad. La velocidad en órbita es igual a la raíz de g por m partido por la distancia a la que está el satélite, es decir, el radio del planeta más h. Sustituimos aquí y obtenemos que esto es la raíz de 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa del planeta, que es 4 por 10 elevado a 24, entre la distancia que habíamos calculado previamente aquí, que era 3,42 por 10 elevado a, perdón, a menos 7 no, a 7. Vamos a extender esta raíz, resolvemos y nos da que estos son 2.793,06 metros partido por segundo. Sustituimos aquí un medio de la masa del satélite, ojo, que es 250 kilogramos, por la velocidad que lleva en esa órbita, que es 2.793,06 al cuadrado. Resolvemos y nos sale que esta energía es 9,7 por 10 elevado a 8 julios. Primera parte del apartado completada. La siguiente es el periodo. Tenemos que tener en cuenta que el satélite sigue una trayectoria circular donde la velocidad es igual a 2pi por r partido del periodo. De aquí despejamos el periodo. Entonces el periodo sería 2pi por r partido por v, que ya la teníamos calculada para el apartado de la cinética. Entonces, solo nos queda sustituir que el periodo es igual a 2 veces pi por r, esa distancia de 3,42 por 10 elevado a 7, entre 2.793,06. Y esto nos da 76.900, vamos a escribir esto mejor, 76.935,3 segundos, que en horas serían 21,37 horas. Este es el tiempo que tarda este satélite en dar una vuelta alrededor del planeta del que estamos hablando. Así que ya tendríamos terminado este último apartado y con él terminado nuestro ejercicio. Bien, tenemos aquí que estamos en el bloque de campo gravitatorio, en el ejercicio 2, y nos dicen que en los vértices de un triángulo se encuentran situadas tres masas, siendo sus posiciones la A00, B34 y C60, expresadas en metros. Y las masas son la A3 por
10 elevado a 6 kilogramos, la B 4 por 10 elevado a 6 kilogramos y la C 5 por 10 elevado a 6 kilogramos respectivamente. Calcule y nos piden el vector intensidad de campo gravitatorio en el punto D, que es el punto 3, 0. ¿Vale? Vamos a representar gráficamente esto. Bien, aquí tenemos en nuestra gráfica representadas nuestras tres masas y el punto D sobre el que quieren que calculemos el vector de intensidad de campo gravitatorio. Ese vector será la suma de la intensidad de campo que genera A sobre D, que irá hacia A, la de B sobre D que irá hacia B y la de C sobre D que irá hacia C. Vamos también a representarlo. Bien, aquí tenemos nuestras intensidades, nuestros vectores de intensidad de campo gravitatorio. Vamos a ver cómo se calcularía. Bueno, pues sabemos que G, la intensidad de campo gravitatorio, es igual a menos G por la masa por R al cuadrado y todo por el vector unitario U. Entonces, si queremos la ejercida por las tres masas, pues tendremos que calcular la intensidad gravitatoria total, que será igual a la suma de la generada por A más la de B más la intensidad de campo de C. Bien, entonces para cada uno de ellos necesitamos el vector unitario de cada una de esas intensidades gravitatorias. Vamos a calcularlo. Bien, aquí tenemos nuestros vectores unitarios. El vector de A a D sería el vector R de A a D, que es el punto final D, 3, 0, menos el punto inicial A, 0, 0, partido por el módulo de ese vector. Esto nos da 3 entre 3 y, pues, I positiva. De B a D lo mismo, el punto final, que es D, menos el punto inicial, que es B, el módulo de ese vector, y nos sale menos J. El CD, lo mismo, punto final, 3, 0, menos el 6, 0, que es el punto C, partido por el módulo de ese vector, nos da menos 3 entre 3i, pues menos i. Bien, vamos ahora a sustituirlo ya en nuestra fórmula de intensidad de campo gravitatorio total. Vale, el campo gravitatorio total será el ejercido por A, abrimos la fracción para A, era menos G, pues menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa A, 3 por 10 elevado a 6, y todo esto dividido entre 3 al cuadrado, que es el módulo de ese vector, la distancia entre A y D, que es 3, multiplicado por el vector unitario, que nos dio I positivo. Todo esto hay que sumarle la intensidad ejercida por el campo gravitatorio en B. Ponemos menos porque era menos G, así que menos con más, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 y la masa de B, que es 4 por 10 elevado a 6. La distancia entre el punto D y B, gráficamente se ve que es 4 y también lo tenemos aquí en este denominador de su vector unitario, pues 4 al cuadrado. Multiplicamos por el vector unitario que nos dio menos J y esto también le restamos la de C, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11. Todo esto por la masa de C, que es 5 por 10 elevado a 6, entre la distancia entre C y D, que es 3. 3 al cuadrado por su vector unitario menos I. Bien, entonces vamos a tener que sumar las que vayan en las mismas direcciones, en la de I con I, y luego quedará J. Vamos a resolver. Nos sale que este vector, intensidad de campo gravitatorio total en el punto D, es igual a 1,49 por 10 elevado a menos 5 I, más 1,67 por 10 elevado a menos 5 J. Todo esto está en metros partido por segundo al cuadrado.
La intensidad de campo gravitatorio es una aceleración y estas son sus unidades. Pues ya tenemos terminado nuestro apartado A. Vamos al apartado B, donde nos piden la fuerza total que las masas en A y B ejercen sobre la masa situada en C. Vale, vamos a representar gráficamente esas fuerzas y también calcular los vectores unitarios, porque tengan en cuenta que la fuerza gravitatoria es igual, es un vector, y es igual a menos g por m, por las masas que están interactuando, partido por la distancia que hay entre ellas al cuadrado y por el vector unitario que las une. Vale, bien, por eso necesitamos los vectores unitarios, así que vamos a representar esas fuerzas. Bien, aquí tenemos los vectores de las fuerzas gravitatorias que ejercen B sobre C y A sobre C. Son atractivas, así que van hacia las masas, hacia A y hacia B. Y tendríamos que, para obtener esas fuerzas, conocer sus vectores unitarios. Vamos a calcularlos. Vale, bien, aquí tenemos nuestros vectores unitarios. El vector unitario de AC, de la fuerza que ejerce A sobre C, sería la distancia entre A y C, que es el punto final, el 6, 0, menos el punto inicial, el 0, 0, que es el punto A, dividido entre el módulo de ese vector, y esto nos da positivo en el sentido del eje Y. Muchos estaréis pensando, vale, pero la fuerza va hacia la izquierda, ¿por qué positivo? Pues el vector unitario está aquí, ¿vale? A ver, lo vamos a marcar un momentito en verde aquí para que lo veáis. El vector unitario de esta fuerza está aquí. Fíjense que luego cuando lo multipliquemos por el menos de menos g quedará positiva esa fuerza, ¿vale? Lo quería hacer esa aclaración. Bien, continuamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir estos datos que conocemos ya en nuestra formulita, porque hay que tener en cuenta que para tener la fuerza gravitatoria total hay que sumar la fuerza que ejerce A sobre el punto C más la fuerza que ejerce B sobre el punto C. Vamos allá. Nuestra fuerza total será la ejercida por A. Bien, sustituimos. Será menos G, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa de A, que es 3 por 10 elevado a 6, por la masa de C, que es 5. 5 por 10 elevado a 6. Bien. En el denominador tenemos que poner la distancia que hay entre A y C. Muy fácil. Si lo miramos gráficamente es 6 y si lo miramos aquí en el módulo de este vector que los une, también podemos ver que es 6, ¿vale? Pues 6, pero al cuadrado. Y multiplicamos por el vector unitario I, que habíamos calculado previamente. A esto hay que sumarle, pero vamos a poner un menos porque es menos G, la fuerza que ejerce B sobre C, que será menos G, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa B, que es 4 por 10 elevado a 6, por la masa C, que es 5 por 10 elevado a 6. Y todo esto entre la distancia que hay entre B y C, que si se fijan está en diagonal y sería el denominador de este módulo que nos dio 5, ¿vale? Entonces tendríamos que poner aquí 5 al cuadrado. Bien, ¿cuál era su vector unitario? Este de aquí, no lo olvidemos, muy importante. 0,6 en I y menos 0,8 J. Vale, resolvemos esta operación, sumamos las coordenadas I con la coordenada I, la J no se acumula con ninguna, se queda detrás y esto nos sale que tenemos una fuerza gravitatoria en el punto C ejercida por A y B, que es menos 59,81 I más 42,69, vamos a escribirlo mejor, 42,69 J. Y todo esto son newton, unidades de fuerza. Muy bien. Fíjense que la J nos quedó positiva porque menos con menos queda más, ¿vale? Y la I se acumuló, la coordenada I quedaba aquí en la fuerza ejercida por B, más la coordenada I que daba la fuerza ejercida por A. Bien, con esto tendríamos ya calculada nuestra fuerza total
Y terminado este apartado, vamos a por el último. El último nos pide que calculemos la energía potencial total de la distribución de las tres masas. Bien, en este caso no tenemos que tener en cuenta los vectores, esto es una magnitud escalar. Entonces tenemos en cuenta que la energía potencial es menos G por las masas, el producto de las masas, y esto entre R, importante, sin el cuadrado, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta las tres masas. Así que la energía total potencial que nos están pidiendo es la energía potencial ejercida entre A y B más la energía potencial entre A y C más la energía potencial entre B y C. Ya tendríamos el triángulo completo. Bien, entonces tenemos que, para calcular la energía potencial total, vamos a tener que tener en cuenta a las tres, así que abrimos la primera fracción para la energía potencial entre A y B, que será menos G, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa A, 3 por 10 elevado a 6, por la masa B, 4 por 10 elevado a 6, todo entre la distancia que hay entre A y B. La distancia que hay entre A y B, si se fijan en la diagonal de este triángulo, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y hacemos la raíz de eso y nos da 5. Bien. Menos, el menos es por menos G, la energía potencial entre A y C, que será menos G, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa A, 3 por 10 elevado a 6, por la masa C, 5 por 10 elevado a 6, y todo entre la distancia que hay entre A y C, que gráficamente se ve muy fácil, que es 6. Y esto menos la última, que es la energía potencial entre B y C. Bien, menos por el menos G, G es 6,67 por 10 elevado a menos 11, por la masa B, que es 4 por 10 elevado a 6, por la masa C, que es 5 por 10 elevado a 6. Y todo esto entre la distancia que hay entre B y C, que sabemos que es este triángulo, y también es 5. Además, lo teníamos calculado aquí en el vector unitario entre B y C. Lo colocamos, resolvemos, y nos sale esta fracción, es menos 160,08 menos 166,75 y menos 100, no, perdón, menos 266,8. Hacemos esta operación y nos sale que esto es menos 593,63 julios. Esta es la energía potencial total de la distribución de nuestras tres masas. Y con esto tendríamos este último apartado resuelto. Estamos en el bloque de ondas, tenemos aquí el enunciado del ejercicio 3, que nos dice que por una cuerda se propaga una onda armónica cuya ecuación es la siguiente, la tenemos aquí, donde x e y se miden en metros y t en segundos. Nos piden que calculemos, en primer lugar, el apartado A, la longitud de onda, el periodo y la velocidad con la que se propaga esta onda. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar aquí la expresión general de la ecuación de una onda. Sería que y, en función de t, el tiempo, y x, siempre es la amplitud por el seno de omega t y más menos, según el sentido de propagación de la onda, k por x y la fase inicial. Vale, bien. Esto lo que nos indica es que, para empezar, un momento, perdón, está muy grueso. Aquí. La amplitud de nuestra onda, de aquí deducimos que es 0,7. 0,7 metros. La omega sería pi. Pi radianes. ¿Qué más podemos deducir? K.
K es igual a 8, lo tenemos aquí, ese menos es por el sentido de propagación de la onda, 8 pi radianes partido metros. Y phi sub 0, que es pi medio radianes. Vale, estos son los datos que nos proporciona la ecuación de nuestra onda. Con ello vamos a calcular lo que nos están pidiendo. Para empezar, sabemos que K es igual a 2pi partido por la longitud de onda. De ahí deducimos, despejando, que la longitud de onda es igual a 2pi partido de K. Y esto sabemos que es, pues, 2pi partido de K, que era 8pi. Pi se va con pi, nos queda 0,25 metros. Ya tenemos la longitud de nuestra onda. Seguimos. También nos piden el periodo. ¿De dónde lo obtenemos? Pues de la fórmula que nos dice que omega es igual a 2pi partido de t. T pasa multiplicando, omega dividiendo. El periodo es igual a 2pi partido de omega. Sustituimos 2pi y omega es pi. Pi se va con pi y nos queda que el periodo es 2 segundos. Y lo último, la velocidad de propagación. Sabemos que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda partido por el periodo. Por lo tanto, la longitud de onda es 0,25, el periodo es 2, y esto nos da que esa velocidad de propagación es 0,125 metros partido por segundo. Y ya tendríamos el apartado A terminado. Nos vamos a por el B. Apartado B. Nos piden la aceleración transversal de un punto situado en x igual a 3,75 metros en el instante de tiempo igual a 2,25 segundos y también nos piden la aceleración máxima de un punto de la cuerda. Bien, para obtener la velocidad, perdón, la aceleración tenemos que pasar por la velocidad. Y la velocidad de la onda con respecto al tiempo y a x es igual a la derivada de y con respecto al tiempo. Esto es derivar esta expresión. La derivada de esta expresión, que es un seno, sería el coseno. A queda adelante multiplicando y tenemos que multiplicarlo también por la derivada de lo de dentro del paréntesis. Para derivar con respecto al tiempo del paréntesis, omega t, la derivada sería omega, la derivada de k por x sería 0 y de phi sub 0 sería 0 porque no dependen del tiempo. Así que nos queda la amplitud multiplicada por omega y por la derivada del seno, que es el coseno de nuestro paréntesis, más menos k por x más phi sub 0. Bien, pues la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Vale, repetimos el procedimiento, tenemos que derivar el coseno, la derivada del coseno es el menos seno, así que pongo ya un menos delante, coloco la amplitud y la derivada del paréntesis vuelve a ser omega, así que si ya había una omega, pues por omega al cuadrado, como decíamos, por el seno y copiamos el paréntesis. Más phi sub 0. Ahora ya tenemos la aceleración, ya podemos sustituir x. Ahora podemos escribir que queremos obtener la aceleración de, el tiempo sería 2,25. Y vamos a poner la coma del 2,25 alta. 2,25. Y x es 3,75. Sustituimos eso en nuestra ecuación y tendríamos que es menos la amplitud, que era menos 0,7, por omega, que era pi al cuadrado, omega al cuadrado, por el seno de omega, que es pi, por t, que es 2,25, más menos k, que era 8pi, por x, que es por 3,75, y más pi medio.
Bien, resolviendo esto, obtenemos que esa aceleración es igual a menos 4,89 metros partido segundo al cuadrado. Y ahora, también nos pedían la aceleración máxima de un punto de la cuerda. Fíjense en esta expresión, la de la aceleración, este valor va a tomar un valor máximo cuando el seno sea igual a 1. Así que lo que quedará será la expresión siguiente, que la aceleración máxima es igual al más menos, porque depende de en qué momento estemos, más menos a por omega al cuadrado. Entonces sustituimos y nos sale más menos 0,7 por pi al cuadrado, resolvemos y esto es más menos 6,91 metros partido segundo al cuadrado. Bien, tenemos terminado ya este segundo apartado. Y vamos al tercero. ¿Qué nos piden? Que representemos gráficamente para un punto de la cuerda situado en x igual a 12,5 centímetros la velocidad en función del tiempo. Vale. Pues entonces vamos a colocar una tabla de valores y un eje de coordenadas para poder representar esto que nos están pidiendo. Bien, teniendo en cuenta que nos están pidiendo la velocidad, que representemos la velocidad, pero en un lugar, en una X determinada que, ojo, estos centímetros, así que en metros sería 0,125 metros, y que sea en función del tiempo. Tenemos aquí la expresión de nuestra velocidad, así que vamos a expresarlo con nuestros datos. La amplitud es 0,7 por pi, que es omega, por el coseno de omega, que es pi, por t, más, no, perdón, nuestra expresión era menos, nuestra ecuación decía que era menos 8 pi por x. X sería por 0,125 y todo esto más pi medio. Bien, pues vamos a darle valores de tiempo. Entonces vamos a expresar, en el eje X va a estar el tiempo en segundos. Y en el eje Y, pues la velocidad que va alcanzando en cada momento, en metros partido por segundo. Entonces, aquí iría el tiempo, aquí iría la velocidad y le vamos dando valores al tiempo. ¿Qué valores le damos? Pues tengamos en cuenta que el periodo era 2 segundos y queremos dividirlo en cuartos, ¿vale? Es muy importante. Entonces, ¿esto cuánto sería? Para empezar, el momento 0 queremos conocer. Luego queremos conocer el segundo 0,5, el segundo 1, el 1,5 y el momento 2. Aquí habremos completado un ciclo completo y entonces tendremos las coordenadas suficientes como para trazar nuestra ecuación, nuestra onda. Vale, si le damos a t 0, fíjense en nuestra expresión, sustituimos en el lugar de t, ponemos un 0, resolvemos y nos sale que la velocidad para el momento 0 es 0. La velocidad para el momento 0,5, lo mismo, sustituimos en tiempo 0,5 y nos da que esa velocidad es 2,2. Sustituimos en el tiempo un 1 y nos da otra vez 0. Está pasando otra vez por 0. En el momento 1,5 llega hasta menos 2,2. Ya pasó por el eje. Y cuando completa su periodo, vuelve a 0. Bueno, pues esto se va a repetir en el tiempo cada 2 segundos la misma onda. Vamos a representarlo en nuestro eje. Primero el punto 0, 0. Vamos a numerarlo también. Bien. Primero el 0, 0. Luego irá el momento 0,5. Luego un segundo. Luego 1,5. Luego 2. Luego estaría el 2,5, que no tenemos los valores, pero es periódica, así que se repite. Ahora aquí iría el 3, luego 3,5
y para terminar 4, y así habremos completado 2 veces el periodo. Entonces, trazamos, marcamos el siguiente punto, teníamos el 0, 0, ahora el 0,5 tiene que ir hasta 2,5 en la velocidad, que sería, perdón, 2,2, sería hasta aquí. Luego, siguiente punto sería el tiempo, 1 segundo, velocidad 0. ¿Dónde estamos? Aquí. El siguiente sería el 1,5 y bajamos hasta menos, fíjense aquí, menos 2,2. Hasta menos 2,2. Luego, en el momento 2, en el segundo 2, vuelve a pasar por 0. Vamos a trazar nuestra curva. Bien, unimos los puntos. Fíjense que aquí ya hemos completado un ciclo, ¿de acuerdo? Si queremos prolongarlo, está claro que el siguiente punto va a alcanzar el valor 2,5, luego, perdón, 2,2, luego a 0, luego a menos 2,2 y luego a 0. Se repite porque es periódica y se repite cada 2 segundos, que es su periodo. Bien, pues aquí ya tendríamos representada gráficamente la ecuación de nuestra onda. Así que con esto tendríamos terminado el apartado C de nuestro ejercicio 3. Estamos en el bloque de ondas, el ejercicio 4. Nos dicen que una onda armónica sinusoidal y transversal se propaga por una cuerda en sentido de las X positivas. Dato, ojo, X positivas. Su amplitud es de 10 centímetros. También esto tendremos que pasarlo a metros. La frecuencia es de 25 hercios, las unidades están correctas. La velocidad de propagación 10 metros partido por segundo, estas unidades también nos valen. Y nos dan otro dato extra. En el instante inicial, es decir, en t sub 0, ¿vale? T igual a 0, el punto que se encuentra en x igual a 20 centímetros, también tendremos que pasarlo a metros, tiene una elongación de menos 5 centímetros. Bien, vamos a apartar estos datos que hemos ido leyendo por aquí. Para empezar, la cuerda se mueve en el sentido de las X positivas, ¿vale? Su amplitud es de 10 centímetros, pues entonces la amplitud es igual a 0,1 metros. Bien, la frecuencia 25 hercios. También nos dan la velocidad de propagación, que es 10 metros partidos por segundo. Y a la vez nos dicen que la elongación en el momento inicial, es decir, T0, y para X 20 centímetros, es decir, 0,2 metros, el valor de esa elongación es menos 5 centímetros, menos 0,5 metros. Bien, vamos a los apartados. Nos piden en el apartado A la longitud de onda, el periodo, la fase inicial y la ecuación de la elongación. Vale. Para empezar, la longitud de onda, ¿de dónde la vamos a sacar? Bueno, ya que tenemos la velocidad de propagación y sabemos que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia, pues de aquí sacamos que la longitud de onda es igual a la velocidad de propagación y la frecuencia pasaría dividiendo. Sustituimos, velocidad de propagación 10 metros partido por segundo, frecuencia 25 hercios, esto nos da una longitud de onda de 0,4 metros. Siguiente, el periodo. Bueno, pues si conocemos la frecuencia, muy fácil, porque el periodo es la inversa de la frecuencia. Solo tenemos que sustituir 1 partido de 25. Y esto nos da un periodo de 0,04 segundos. Siguiente, la fase inicial. Bueno, para la fase inicial vamos a tener que tener en cuenta también la ecuación de la elongación. Vamos a escribir por aquí. En términos generales, la ecuación de la onda sería, en función de t y de x, sería la amplitud de la onda, que la tenemos, por el seno de lo siguiente. Omega por t. Y ojo, aquí se suele poner un más menos. Nosotros sabemos que la onda se propaga por la cuerda en el sentido positivo de las X.
Eso implica que aquí tenemos que poner un menos, importante, ¿vale? Y pues, después K por X. Y todo esto más la fase inicial. Entonces, para nosotros escribir la ecuación de nuestra elongación necesitamos la amplitud, que la tenemos. La omega no la tenemos. K tampoco la tenemos. Y el desfase, perdón, y la fase inicial tampoco la tenemos. Vamos a empezar por obtener omega. Omega es igual a 2pi partido de t. Bien, solamente tenemos que sustituir. Y 2pi partido del periodo que nos dio 0,04 es igual a 50 pi radianes partido segundo. Velocidad angular, importante, radianes partido segundo. Ahora vamos a por la K, que la K sabemos también que es 2pi partido por la longitud de onda. Sustituimos y obtenemos, a ver, 2pi partido de la longitud, y la teníamos aquí, 0,4, nos salen 5pi y las unidades de K son radianes partido metro. Bueno, pues con todos estos datos, si los sustituimos aquí y añadimos que la elongación será de menos 0,5 metros, podremos despejar nuestra fase inicial. Vamos a ello. Entonces, por un lado, ponemos la elongación menos 0,05 es igual a la amplitud 0,1 por el seno de omega 50 pi por t. T aquí, en este momento en el que la longitud de onda, perdón, en el que la elongación es menos 0,05, es para el momento inicial, para t igual a 0. Menos K, 5 pi, por X, X en este momento es 0,2, y más phi sub 0. Fíjense, tenemos todos los datos menos justo la fase inicial. Esto se convierte en 0 porque todo lo que multipliquemos por 0 es 0. Así que vamos a despejar también este 0,1 al otro lado dividiendo. Sería menos 0,05 partido de 0,1 es igual al seno de menos... Perdón, vamos a multiplicar también este 5 por este 0,2 y nos da 1, pues menos pi. ¿Vale? 5 por 0,2 nos da 1 y hay un pi. Y todo esto más phi sub 0. Bien, vamos a resolver este lado. Menos 0,5 igual al seno de menos pi más phi sub 0. Qué feo nos ha quedado ese phi sub 0. Cada vez lo escribimos peor. No, aquí, phi sub 0. Bien, ahora tengan en cuenta que el valor del seno, si queremos calcular el ángulo al que se le está aplicando el seno, es decir, esto, lo que tenemos que hacer es el arcoseno de lo que vale ese seno. Vamos a expresarlo. Entonces tendremos que hacer el arcoseno de menos 0,5 y eso será igual a menos pi más phi sub 0. Resolvemos este lado con la calculadora y esto nos da menos pi sextos. Es igual a menos pi más phi sub 0. Despejamos este pi, nos sale que pi menos pi sextos es igual a nuestra fase inicial. Resolvemos y nos sale que nuestra fase inicial es igual a 5 pi sextos. Sí, 5 pi sextos. Y ya podemos escribir la ecuación de la elongación de nuestra onda. Entonces vamos a ponerla por aquí. Sería I en función de t y de x será igual a la amplitud, que es 0,1, por el seno de 50 pi por t menos k, que caerá 5pi por x y más 5 pi sextos. Bien, pues ya tenemos resuelto nuestro apartado A.
La longitud de onda la tenemos por aquí, el periodo lo tenemos por aquí y aquí tenemos la ecuación de la elongación. Bien, vamos a poner el siguiente apartado, apartado B. Nos dicen la diferencia de fase entre dos instantes separados 0,5 segundos para un punto dado. Bien, vamos a tirar de formulita. Sabemos que la diferencia de fase es igual a la velocidad angular por esa diferencia de tiempo, esos dos instantes que están separados 0,5 segundos. Nada. Sustituimos y lo obtenemos directamente, con fórmula muy fácil. 50pi, que es omega, por este tiempo que nos han dado, 0,5, y esto nos da 25 pi radianes. Bien, resuelto el apartado B. Vamos a por el C. En el C nos piden la energía que adquiere cada partícula de la cuerda si su masa es de 10 gramos. Bien, importante. Esa energía será la energía mecánica, ¿no? Y la energía mecánica se conserva y es igual a la energía cinética más la energía potencial. Bien, ¿cómo podemos calcular esto? Pues vamos a calcularlo en un momento determinado, justo donde la elongación sea igual a 0. ¿Por qué? Porque ahí la energía potencial va a ser nula. La altura es 0, la energía potencial es nula. ¿Y dónde sucede eso? ¿En qué momento la I es igual a 0? Pues lo es cuando la velocidad es máxima. Cuando la onda toma elongación I igual a 0, es en un momento en el que está obteniendo también su máxima velocidad. Entonces, podremos resolver esto y tenemos que la energía mecánica en ese momento es igual a la energía cinética, ¿vale? Entonces, vamos a poner que la energía que queremos obtener es igual a un medio de la masa por la velocidad, en este caso velocidad máxima, al cuadrado. Y también sabemos que la velocidad máxima, vamos a ponerlo, a ver, por aquí, la velocidad máxima es igual a la amplitud por omega. Pues entonces, muy fácil, sustituimos y tenemos que un medio de nuestra masa por el cuadrado de A por omega. La velocidad máxima al cuadrado. Sustituimos un medio de la masa, que son 10 gramos, pero ojo, tenemos que pasarlo a unidades del sistema internacional, así que para pasarlo a kilogramos, lo multiplicamos por 10 elevado a menos 3. ¿Vale? Y añadimos aquí A, que es 0,1, por la velocidad angular, que la teníamos por aquí, que era 50 pi. Resolvemos y esto nos da 1,233 julios. Y ya tenemos cuál es la energía de esta partícula si la masa es de 10 gramos. Repetimos, la energía mecánica se conserva, así que siempre será igual a la cinética más la potencial. Entonces, lo más fácil es pensar en un momento en el que la potencial es nula, y eso es cuando I es igual a 0, y a su vez cuando la velocidad es máxima. Por eso podemos calcular esa energía mecánica como la energía cinética. En cada momento la energía se conserva porque se va transformando la energía cinética en potencial y potencial en cinética, y así durante todo el tiempo. Veamos, estamos en el bloque de las cuestiones. La cuestión 1. Considera una espira circular y un imán. Ver figuras. Tenemos caso A, en el que el imán se acerca, y caso B, en el que el imán se aleja. ¿Cómo lo sabemos? Por la dirección de V. Indique en cada uno de los casos cuál es el sentido de la corriente inducida en la espira visto desde el lado del imán, o sea, de izquierda a derecha, y que formulemos la ley en la que nos basamos. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es formular dicha ley. Vamos allá. Aquí la tenemos. Nos vamos a basar en la ley Faraday-Henry-Lenz, que nos dice que la fuerza electromotriz inducida será igual a la disminución del cambio del flujo magnético con respecto al tiempo. Vale, bien, ¿cómo afecta eso a este imán que se acerca a esta espira? Vamos a desarrollarlo por aquí. Bien, aquí lo tenemos. Al acercarse el imán a la espira, aumentan las líneas de campo, estas líneas de campo.
Bien, que la atraviesan, aumentando de ese modo el flujo del campo magnético dentro de la espira. Pues según la ley de Faraday y Henry Lenz, ese aumento del flujo creará una corriente inducida que origina un campo magnético inducido en el interior de la espira, que lo que hace es oponerse a dicho aumento. Bueno, pues si este campo va hacia acá, ese campo magnético inducido irá en el sentido opuesto, atravesando la espira en el sentido opuesto. Y bien, a partir de aquí ya podemos utilizar la regla de la mano derecha para ver cuál es el sentido de la corriente inducida en la espira. Vamos a dibujarla sobre la espira, pero quiero que se pongan enfrente de la pantalla, cojan la mano derecha, que la palma apunta hacia sus caras, el dedo pulgar en el sentido del campo magnético inducido, es decir, hacia la derecha, y que doblemos los dedos sobre la espira. Eso nos va a dar un sentido de la corriente inducida en el sentido horario de la espira. Eso si lo miramos desde la izquierda, ¿vale? Entonces, fíjense, lo vamos a dibujar aquí. Los dedos van a apuntar hacia ustedes, hacia sus caras. Entonces, lo dibujamos aquí. Este será el sentido de esa corriente inducida. Y vamos a ver qué es lo que sucede en el otro caso. Bien, aquí lo tenemos. Al alejarse el imán de la espira, disminuyen las líneas de campo. Vamos a dibujarlas. Este campo, bueno, va a disminuir porque no me estoy alejando. Entonces esas líneas de campo que atraviesan la esfera disminuyen, disminuyendo el flujo del campo magnético dentro de esta. Y según la ley de Faraday y Henry Lenz, esa disminución del flujo va a crear una corriente inducida que originará un campo magnético inducido en el interior de la espira que se va a oponer a dicha disminución importante. Por lo tanto, vamos a dibujar ese campo magnético inducido que se tiene que oponer a esa disminución, y para oponerse a esa disminución tiene que tener el mismo sentido que este campo. Este sería nuestro campo magnético inducido y vamos a repetir el mismo procedimiento para la regla de la mano derecha. La palma mirando hacia vuestras caras, el pulgar para que apunte en el mismo sentido que el campo magnético inducido. Tendremos que darle la vuelta a la mano para que apunte hacia la izquierda. Ahora tendremos el dorso de la mano apuntando a nuestras caras y cerramos la mano sobre la espira. Eso lo que nos queda es este sentido de la intensidad. Vamos allá, sería sentido antihorario, al contrario de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Bien, vamos a terminar de completar la espira. Y con esto habremos terminado el ejercicio. Muy bien, tenemos el sentido de la corriente inducida en cada una de las espiras, hemos enunciado nuestra ley. Bien, estamos en la parte de las cuestiones. La cuestión 2 nos dice que consideremos una partícula con carga Q y masa m que describe un movimiento circular de radio r dentro de un campo magnético que es perpendicular al plano de la trayectoria. Deduzca la expresión de la energía cinética en función de la carga, la masa, el radio y el campo. Calcule esa energía cinética para un protón que describe este movimiento. Si el radio es de 75 centímetros, ojo que esto está en centímetros y seguro que lo necesitaremos en metros. Y el campo magnético es 2G. Un poco raro esta G de aquí, ¿verdad? No se preocupen porque si siguen y ven que en los datos tenemos la masa del protón, la carga del protón y también tenemos la equivalencia entre un G que es 10 elevado a menos 4 Tesla. Vale, vamos allá. ¿Qué nos están pidiendo? La energía cinética. Sabemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Vale, pues quieren esta expresión, pero que está en función de Q, M, R y el campo. Bueno, pues vamos a partir de que sabemos que la fuerza a la que está sometida esta partícula es la fuerza ejercida por el campo magnético. Y esa fuerza, su expresión es la carga en valor absoluto, porque no vamos a estar hablando vectorialmente, por la velocidad, por el campo y por el seno del ángulo entre
la velocidad y el campo. Y bien, aquí ya tendríamos la velocidad que necesitamos aquí en la energía cinética. Entonces, ¿qué más sabemos? Bueno, sabemos también que la fuerza a la que está sometida, según la ley de Newton, la fuerza a la que está sometida esta partícula también es igual a la masa por la aceleración que lleva. Y claro, esta trayectoria es circular, por lo tanto, esta es una fuerza centrípeta y esa aceleración será la velocidad al cuadrado partido por r. Bien, pues ahora ya tenemos la velocidad, el campo, la masa y el radio. Si relacionamos esto, si lo igualamos, e igualamos esas expresiones, podremos despejar V y utilizarla en nuestra expresión de la energía cinética. Vamos allá. Colocamos a un lado la carga por la velocidad, por el campo, y tengan en cuenta que este ángulo, ¿vale? Este seno va a valer 1, porque el seno de 90 es 1. Seguimos, no colocamos ese 1, no es necesario, y esto lo igualamos a la expresión de abajo, es decir, a la masa por la velocidad al cuadrado y todo esto dividido entre r. Esta v con este cuadrado se van a ir y nos quedará que la carga por el campo es igual a la masa por la velocidad y todo entre r, perdón, esa r es rarísima, entre el radio, y ahora vamos a despejar de aquí v. Bueno, pues entonces v nos va a quedar que es igual a lo que teníamos, la carga por el campo, y el radio pasará multiplicando, aparece aquí, y la masa que estaba multiplicando va a aparecer aquí dividiendo. Ahora cogemos esto y lo sustituimos en nuestra ecuación de la energía cinética. La energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto implica elevar todo esto al cuadrado. Copiamos R, Q por el campo partido por la masa y todo esto al cuadrado. Bien, vamos a dar los cuadrados, nos daría 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, por la carga también al cuadrado, por el campo también al cuadrado y entre la masa al cuadrado. Una de estas masas se va con esta, así que vamos a quitar este cuadrado y nos queda que la expresión de la energía cinética en función de la carga, la masa, el radio y el campo es la siguiente, lo que nos ha quedado. Radio al cuadrado, bueno, vamos a elevarlo todo junto al cuadrado. Sería el radio por la carga, por el campo, todo al cuadrado. ¿Y qué quedan los denominadores? Un 2 y la masa. Partido de 2 por m. Y ya tendríamos la primera parte de lo que nos están pidiendo. La energía cinética expresada en función del radio, la carga, el campo y la masa. Y además nos pedían que calculáramos esa energía cinética para un protón que describe este movimiento si el radio es 75 centímetros. Ojo, como decíamos antes, el radio lo vamos a tener que utilizar aquí, vamos a ponerlo en metros, unidades del sistema internacional, sería 0,75 metros. Sustituimos y tenemos que la energía cinética de este protón será igual, abro paréntesis, el radio 0,75 por la carga. La carga la tenemos aquí en los datos. 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y también por, vamos a alargar esto, por el campo magnético que nos han dicho que es 2 veces G, 2 por lo que es G, que la equivalencia la tenemos aquí también en los datos, 10 elevado a menos 4. A menos 4. Y todo esto elevado al cuadrado. Y nos faltaría dividir por 2 veces la masa, que también están los datos, 1,67 por 10 elevado a menos 27. Resolvemos y nos sale que esa energía cinética es 1,725 por 10 elevado a menos 19 julios. Unidades de energía. Y ya tendríamos todo lo que nos han pedido en esta cuestión. Estamos en el apartado de cuestiones, en la cuestión 3, y nos piden que expliquemos el funcionamiento de un microscopio y que justifiquemos las características de la imagen final mediante el diagrama de rayos correspondientes. Vamos allá. Vamos primero a dibujar un pequeño esquema
de lo que es un microscopio con sus dos lentes y una pequeña explicación. Vamos allá. Bien, aquí tenemos nuestro microscopio que está formado por dos lentes convergentes. La que está más cercana al objeto la llamaremos objetivo y la más cercana al ojo será el ocular. Se van a producir dos aumentos consecutivos y el microscopio permite variar la distancia entre estas dos lentes. Es importante que el objeto se sitúe entre la distancia focal-objeto y dos veces esta, ¿vale? Perdón, la distancia focal del objetivo y dos veces esa distancia, es decir, aproximadamente aquí. Además, la distancia focal de la imagen del objetivo debe de ser más pequeña en comparación a la distancia focal del ocular, que sería esta. O sea, esta distancia debe ser mayor a esta de aquí. ¿Qué más? Bueno, pues de esta manera se va a producir, sabemos que se va a producir una imagen real, invertida y más grande, pero para ello vamos a trazarla y dibujar cada uno de los rayos. Primero vamos a ver cómo serían los dos rayos que vamos a trazar. Primero se trazará el rayo que pasa por el centro óptico y sin desviarse. Vamos allá. Aquí lo tenemos, pasa por el centro óptico y no se desvía. El siguiente tiene que ser el que llegue paralelo, desde la imagen paralelo al eje, llega hasta la lente y luego se tiene que desviar para pasar por el foco. ¿Vamos? Aquí lo tenemos, llega paralelo a la lente y se desvía para pasar por el foco. Y aquí donde se unen los dos rayos es donde se nos va a crear nuestra imagen, fíjense. Es real porque está a la derecha del objetivo, es invertida porque está boca abajo y es más grande que el objeto original. Vamos a dibujarlo. Aquí la tenemos. Además, esta imagen se sitúa entre el foco objeto del ocular y el propio ocular. De esta manera, el ocular ahora va a actuar como una lupa y va a producir una imagen en este lado, al lado izquierdo de él, es decir, virtual, que va a ser derecha con respecto a esta imagen de aquí y también será más grande. Vamos a trazar esos rayos para ver cómo queda. Aquí tenemos el primero, el que pasa por el centro óptico del ocular. Y claro, no se cruza con nadie, así que vamos a proyectarlo. Aquí lo tenemos prolongado. Y ahora vamos a trazar el otro rayo, el que sale desde la imagen paralelo al eje y se desvía para pasar por el foco de la imagen. Aquí lo tenemos, pasa lo mismo, no se van a cruzar, así que lo que hay que hacer es prolongarlo. Aquí lo tenemos. ¿Y aquí es donde se cruzan? Bueno, pues aquí es donde va nuestra imagen. Vamos a colocarla. Y aquí está la imagen de la imagen. Ojo, fíjense que es más grande que I'1, es mucho más grande. Además, es derecha con respecto a ella. La original ya apuntaba hacia abajo y esta también. Y también es virtual porque está al lado izquierdo de la lente ocular. Bien, pero con respecto a nuestro objeto inicial, es decir, después de los dos aumentos, el objeto ahora su imagen es invertida con respecto a él, es muchísimo más grande que lo que era él y además es virtual porque está a este lado. Vamos a dejarlo escrito. Aquí lo tenemos. En conclusión, la combinación de ambas lentes produce una imagen mucho más grande que el objeto original, virtual e invertida. Con esto ya tendríamos resuelta esta cuestión. Veamos, estamos en la parte de cuestiones, la cuestión 4. Nos dicen que la masa del núcleo del isótopo de manganeso es de 54,9380 unidades de masa atómica y que calculemos la energía media de enlace por núcleo. ¿Notan los datos que necesitamos? Vale, pues comencemos. ¿Qué vamos a necesitar primero? Pues para empezar tenemos que pensar en la ecuación de Einstein, que nos dice que esa energía de enlace es igual al defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz la tenemos como dato, nos falta defecto de masa. Vamos a por su fórmula. Bien, aquí tenemos el defecto de masa, que es la diferencia de masa entre la suma de los protones y neutrones que forman el núcleo y la diferencia de esa masa con el núcleo ya formado. ¿Vale? Vamos a sustituir y a resolverlo. Entonces, la diferencia de masa es igual a Z, que Z es 25, la masa del protón, que la tenemos aquí en los datos, 1,00728, todo eso más la diferencia entre A y Z, que sería 55
menos 25 por la masa de los neutrones. Y a todo esto le restamos la masa del núcleo del isótopo de manganeso, que nos lo habían dado, 54,938. Resolvemos y esto nos da 0,5038 unidades de masa atómica. Vale, ya tenemos el defecto de masa, pero para poder utilizarlo en la fórmula de la ecuación de Einstein, tiene que estar en kilogramos. Vamos a aplicarle su equivalencia. 0,5038 por, y aquí tenemos que cada unidad de masa atómica es 1,66054 por 10 elevado a menos 27. Resolvemos y esto nos da 8,366, vamos a escribirlo mejor, por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Perfecto. Ya podemos utilizar nuestra fórmula, así que nuestra energía del láser será igual a esa cantidad, ese defecto de masa, por el cuadrado de la velocidad de la luz, perdón, que es 3 por 10 elevado a 8. Y todo esto al cuadrado. Bien, resolvemos y nos da una energía de 7,53 por 10 elevado a menos 11 julios. Bien, lo que pasa es que a nosotros nos estaban pidiendo la energía media de enlace por nucleón. Por lo tanto, vamos a tener que coger esta cantidad y dividirla, vamos a ver un momento, por nucleón, la vamos a tener que dividir por el número básico. Entre 55 y esto nos da un resultado de 1,369 por 10 elevado a menos 12 julios por nucleón. La energía de enlace por nucleón nos da una idea de la estabilidad de este núcleo. ¿Vale? Bien, con esto ya tendríamos terminada esta cuestión. Así que hasta aquí el vídeo de hoy y espero que les haya gustado. Ya saben, si les apetece, suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!